Queridos amigos, gracias por ver este canal y seguir nuestros programas. Hoy en día es un programa muy especial porque tenemos un invitado. Vino desde muy lejos, Argentina, pero yo lo llamo como tierra querida mía, porque yo también tuve la oportunidad y el honor de vivir en ese país y también ser pastoreado por alguien muy ejemplar para mí. Así que quiero, sin perder tiempo, introducirles a mi querido y para ustedes también, Pastor Rubén Casabian. Pastor, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Harold. Qué alegría estar acá hoy. Cuando supimos que iba a venir, lo primero que dije es, necesito charlar, practicar con mi pastor. Así que si está bien con usted, vamos a hacer unas preguntas, porque yo sé que también nuestra gente quiere saber más de usted. Dale. Vamos a hacerlo. Acá va la primera pregunta. A ver. ¿En qué orden usted pondría los siguientes? Su ministerio, Dios, la familia y su propia vida. Bueno, esto es una pregunta muy importante, Harold. Primero, en mi vida es Dios, es decir, mi relación con Dios, mi intimidad con Dios. Yo dependo de Dios realmente para vivir una vida plena. En segundo lugar, uno mismo, es decir, mi propia vida, es decir, cuidar mi corazón, cuidar mi mente, porque si yo estuviera con raíces de amargura, con resentimientos, con odio, ¿qué estaría transmitiendo al resto de la gente que me rodea, verdad? Entonces, uno tiene que cuidar su corazón, tiene que cuidar su mente, tiene que cuidar su propia vida. En tercer lugar, es mi familia. Mi familia, ¿por qué? Porque es mi primer ministerio, es la gente que está más cerca mío. Ahora, si yo no estoy bien, tampoco puedo bendecir y cuidar a mi familia. Por eso es que yo puse Dios, después mi propia vida, hay que cuidarla, uno mismo, luego la familia y por último la iglesia. Porque si yo no estoy bien con mi familia, y por ejemplo nos vivimos peleando con mi esposa, no creo bien a mis hijos, ¿qué autoridad puedo llegar a tener para poder bendecir la iglesia y aconsejar a la iglesia? Así que es Dios, uno mismo, mi propia vida, y eso no es egoísmo, no es vanagloria, sino que es cuidar el corazón y la mente para estar bien sano, la familia y luego la iglesia. Para un muchacho, a los que nos están mirando, es una pregunta primordial. Después de aceptar a Dios, ¿quién tiene Dios preparado? ¿Quién es la mujer de mis sueños? ¿Quién es la princesa? ¿Cómo supo usted que su esposa era la mujer para su vida? Bueno, yo estaba orando para que Dios me presentara o que yo pudiera ver la mujer de mi vida, ¿verdad? Aquella con quien iba a compartir, porque esa es la decisión, es la segunda decisión más importante en la vida. Primero es la salvación a través de Jesucristo, pero en segundo lugar es con quién voy a compartir toda mi vida, porque esto no es por un tiempo, sino para toda la vida. Entonces yo oraba para que Dios me diera la mujer ideal, aquella mujer lo cual yo pudiera disfrutar la vida y pudiera hacerle disfrutar a ella. Entonces en esa oración de pronto conocí a quien ahora es mi esposa, la vi y algo empezó a palpitar dentro de mi corazón. Ya no era verla y decir simplemente que bueno, sino que ya quería verla y quería estar con ella, ¿verdad? Entonces, después de orar y sentir que algo especial pasaba, tuve que analizar algunas cosas. Primero, que fuera una hija de Dios, que fuera una cristiana, porque yo quería compartir también mi experiencia de fe. En segundo lugar, que fuera una persona linda para mí, porque yo no me iba a casar con un espíritu, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, es una excelente cristiana, pero por ahí es horrible para uno mismo. Entonces, yo no me iba a casar con un espíritu, yo me iba a casar con una mujer que fuera linda también, por lo menos para mí, y que viera que tuviera las condiciones y características de ser una persona honesta, buena, etc. Cuando me di cuenta que esta chica, que Araceli, justamente reunía estas tres condiciones, yo entendí que era de parte de Dios y hoy tengo una familia preciosa con 3 hijos. Tiempo de actuar. Exacto. Ahora, el pastor recién mencionó, yo le iba a preguntar, pero lo dijo antes, usted tiene 3 hijos. 3 hijos. Ahora, yo sé que usted viaja, yo sé que usted es pastor de una iglesia con varios anexos, es pastor de Atletas de Cristo y hay mucho ministerio en su vida y gloria a Dios por eso. Ahora, el problema que tenemos de la juventud, que todos dicen que mis padres no tienen tiempo para nosotros. ¿Cómo maneja usted eso, la relación con sus hijos? Es un tema de prioridades. Siempre hay tiempo. El tema es entender que si mis hijos son importantes y que mi rol de papá es importante para ellos, entonces siempre hay tiempo. Si algún papá por ahí no está dedicando el tiempo, no es porque no tiene tiempo, sino simplemente porque no ve prioritario e importante en la vida pasar tiempo con sus hijos.
lo que como para mí es fundamental en la formación de ellos. Entonces yo trato de dedicarles tiempo, trato de escucharlos en sus problemas, en sus necesidades, de acompañarlos, de aconsejarlos, es decir, ser alguien que está orientándolos en todo lo que ellos necesitan. Y por supuesto, el amarlos. El amar también tiene que ver con una cuestión práctica. Hay papás que solamente dicen, bueno, yo les doy todo lo que necesitan, pero a veces no le dan el cariño, no le dan el abrazo, no le dan el beso, no le dan el tiempo. Que el hijo muchas veces necesita más de eso que en realidad las cosas materiales. Yo trato de suplir a mis hijos. Ya tienen 21 años la mayor, 19 la segunda y el tercero tiene 16. Y yo creo que no he sido un papá ausente, sino todo lo contrario. He estado para escucharlos en sus necesidades de adolescentes, de niños y ahora de jóvenes, y aconsejarlos en todo lo que uno puede ayudar y orientar. Qué lindo. Ahora, aconsejar a sus hijos ser un esposo con la iglesia, pero yo sé que también en la iglesia hay mucha necesidad, lo sabemos todos. Y como pastor, ve que todos quieren hablar con el pastor y todos quieren ver al pastor, todos quieren su opinión, su oración. Si usted tendría que cualificar, ¿quiénes toman prioridad en el ministerio, voy a decir pastoral, en la iglesia? Para usted. En realidad, ¿qué es para mí el orden prioritario? Primero es predicar la palabra, porque dice la Biblia, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Entonces, predicar la palabra para mí es lo prioritario. He sido llamado para predicar el Evangelio de Jesucristo, que en definitiva cuando uno predica la palabra de Dios, ya muchas cosas se van solucionando en la vida de la gente porque Dios está hablando a la necesidad específica que ellos tienen. En segundo lugar es importante el aconsejamiento. Ahora, yo como pastor no puedo aconsejar a toda la gente que tengo por una cuestión también de tiempo. Entonces, mi aconsejamiento prioritario y más importante es a los líderes de la iglesia, porque ellos mismos después van a estar aconsejando a la congregación. Y también suelo estar en los momentos más difíciles de la vida de los hermanos. Por ejemplo, la muerte de un familiar, una enfermedad grave, cuando estoy en el hospital. Trato de llegar a esos lugares también. Pero el aconsejamiento, el liderazgo es prioritario. Si usted tuviera un incrédulo enfrente de usted y tiene que introducir a Jesús en una oración para que le escuche, ¿qué palabras pondría como clave en esa oración para introducir? Yo sé que es un tema que podemos hablar por horas, pero trate de poner en una oración cómo introducir a Jesús a alguien que no cree en Jesús. Si Harut, vos no fueras cristiano, yo te diría una sola cosa y una sola frase. Te diría, Jesús vino para traerte vida y vida en abundancia. No vivas una vida mediocre ni superficial. Hay abundancia de vida para ti y solamente lo podés encontrar en Jesús. Si yo fuera incrédulo, ahora estaría aceptando a Jesús. ¿Sabe? Los jóvenes hoy en día tenemos un problema, porque yo también todavía me considero joven, de adaptarnos a la generación de nuestros padres, porque sabemos que la tecnología, el avanzamiento, el Facebook, el YouTube, todo esto parece que nos ha independizado y pensamos que sabemos cosas que ellos no saben, y de esa forma pensamos que no los necesitamos más. No es que no necesitamos su guianza. Usted viaja por países, yo quiero saber si es un problema de solamente de Estados Unidos o del mundo, y como pastor, como padre, como representante de su generación, ¿cómo explicaría eso? ¿Qué podemos hacer? No es un tema solamente de los Estados Unidos, es un tema del mundo, es un problema generacional. Los jóvenes creen que ya saben todo, que no necesitan nada, pero en realidad lo que están perdiendo es una riqueza tremenda, que es la experiencia de los ancianos o de los mayores. Es decir, no se dan cuenta muchas veces que estos ancianos, estas personas mayores, ya han vivido la vida y han pasado por las mismas situaciones y circunstancias que ellos como jóvenes están pasando. Entonces, esa experiencia es el capital más valioso que tenemos. Entonces, si los jóvenes fuéramos inteligentes o fueran inteligentes, dirían, bueno, yo tengo el Facebook, tengo esto, tengo el Google, que puedo aprender muchas cosas, pero todo eso no logra suplir la experiencia de vida de las personas mayores. Entonces, la inteligencia, ¿qué me llevaría como joven? A decir, bueno, voy a aprovechar esta tecnología moderna, pero también voy a aprender de la experiencia ya vivida de las personas mayores. Entonces, qué bueno es aprender a escuchar el consejo de alguien que ya lo pasó. Aprender a escuchar la orientación de alguien que ya vivió las mismas cosas que hoy se viven como juventud.
Entonces no hay que descartarlos diciendo estos viejos no saben nada, sino todo lo contrario, saben mucho y han vivido mucho. Ese saber no es intelectual, el saber es una experiencia de vida, es decir, lo sufrieron en su propia carne. Por lo tanto es una riqueza que no hay que desaprovechar. Lo hacen mucho en los países orientales. En los orientales se respetan mucho las canas, se respetan mucho los ancianos por la experiencia. En Oriente, es decir, en Occidente, perdón, nosotros creemos que ya la sabemos todas, pero en realidad tenemos mucha riqueza para aprender de los ancianos. ¿Qué considera como su llamado? ¿Cuándo sintió? ¿Y cómo es que se lanzó al ministerio que hoy en día, yo poniéndome en ese grupo, disfrutamos como fruto de su ministerio? En realidad, yo prácticamente nací en el Evangelio, desde muy pequeñito en la iglesia, y a los 15 años tuve que empezar a predicar la palabra, no por ser buen predicador, sino porque no había otro para predicar. Entonces tuve que predicar yo, pero yo me di cuenta de que Dios me estaba preparando para algo. Hice todo lo que es en la vida de una iglesia, desde rasquetear las paredes, pintar, acomodar las sillas, lavar los baños, todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia lo hice, y predicar, por supuesto, de los 15 años. Cuando tenía ya 20 años, yo ya era estudiante de economía y estudiaba en la universidad y me iba a recibir en un año más, y por influencia de mi padre tenía la posibilidad de estar en 3 empresas muy importantes y relacionarme con una fundación de la cual salieron algunos ministros de economía de mi país, de Argentina. Por lo tanto, mi futuro era brillante, era glorioso. Por un lado, espiritualmente muy bien, porque predicaba la palabra, servía al Señor, estaba con las cosas del Señor, y secularmente también una vida próspera para ganar mucho dinero al mundo. Y Dios me llamó. Entonces, frente a esa situación, yo le dije al Señor, no, llama a uno de los que no tienen futuro, algún joven que no tiene futuro. En cambio, y Dios sí insistió, y después de 6 meses dije, está bien, Señor, yo no puedo luchar más, por lo tanto estoy dispuesto a servirte. Pero de ahora en más mis problemas van a pasar a ser tus problemas. Y dejé todo lo que yo tenía y viajé a la ciudad de Buenos Aires para estudiar en el seminario, porque yo quería estudiar y prepararme bien. Y a partir de allí, todo lo que yo hoy soy, todo lo que he logrado en la vida, es gracias al Señor. Así fue mi llamado, aunque yo me opuse, Dios venció y doy gracias a Dios. Amén, amén. Ahora vamos a terminar con una pregunta polémica. Acá en Estados Unidos todos conocen 2 equipos en Argentina. Uno se llama el grande River Plate y el otro se llama Boca Juniors. ¿Cuál elige usted? Pero piénselo si quiere. Ya lo tengo decidido hace muchísimos años ya. Boca Juniors es el mejor equipo que hay en el mundo y es el equipo que ha conseguido más copas internacionales en el mundo entero. No solamente en Argentina, sino que en el mundo entero. Y soy de Boca. Ok, yo creo que no tendría que haber preguntado eso, pero él sigue muy buen amigo, mi pastor, alguien que ha tenido una influencia increíble en mi vida y en la vida de mi familia espiritualmente, siendo como alguien que nos guió en tiempos difíciles, por eso tiene un lugar muy especial en nuestras vidas. Así que quiero agradecer a todos ustedes por pasar este tiempo. Yo sé que son preguntas que ustedes quisieron y querían, si tenían la posibilidad de preguntar al pastor, y ahí tienen las respuestas. Dios los bendiga mucho. Estos programas pueden ver en español, algunos en inglés y otros en armenio. Así que sigan estos programas, Acts 610. Suscríbanse para que todo lo que tenemos nuevo para ustedes no se lo vayan a perder. Dios los bendiga mucho y muchas gracias, pastor, por este tiempo. Gracias, Salud. Gracias. Dios los bendiga mucho. See you again. Bye.